Cuando abrí los ojos, todavía sentía la vibración del teléfono en mi mano, un mensaje desconocido, solo una frase. Lucía, aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. Me quedé helada. No había remitente, no había foto, no había nada. Solo ese aviso que parecía más una sentencia que un consejo. Y lo peor, yo sabía exactamente de quién hablaba, aunque todavía no quisiera admitirlo. Mateo, con su sonrisa tranquila, su mirada limpia, su voz suave, el hombre que hasta hacía unas horas creía que era la mejor sorpresa que la vida me había dado. ¿Qué peligro podía esconder a alguien así? Respiré hondo y dejé caer el teléfono sobre la cama. Todavía podía escuchar el eco de la fiesta donde todo comenzó, como si mi memoria quisiera advertirme de algo que no supe ver a tiempo. Lo conocí una noche de viernes en el cumpleaños de una compañera de trabajo. Yo no tenía intención de quedarme mucho, había tenido una semana agotadora y solo quería cumplir. Pero ahí estaba él, apoyado en el borde de la barra, con una cerveza en la mano y un aire casual que parecía invitar a acercarse sin miedo. No era el típico hombre que intenta llamar la atención. De hecho, daba la impresión de no haberse dado cuenta de que la mitad del lugar lo miraba. No sé qué fue lo que me impulsó a hablarle primero. Tal vez su sonrisa tranquila o el modo en que escuchaba a los demás como si realmente le importara. Mateo, dijo cuando estrechó mi mano. Su voz era firme, pero con un toque de timidez que la hacía más cálida. La conversación fluyó como si nos conociéramos desde antes. Hablamos de cine, de libros, de pequeños detalles sin importancia. Había algo en él, algo que hacía que el ruido de la fiesta desapareciera, y cuando me pidió mi número, lo hizo sin esa urgencia ansiosa que muchos usan. Simplemente sonreía, como si ya supiera que yo diría que sí. Las primeras 5 citas fueron tan perfectas que parecían escritas por un guionista romántico. Paseos por el parque, cafés interminables, cenas donde terminábamos riendo a carcajadas por cualquier tontería. Y después esos silencios cómodos, de esos que solo existen cuando dos personas encajan. Era atento sin ser empalagoso, seguro sin ser arrogante, dulce sin parecer falso. Cada vez que me hablaba, sentía que había encontrado a alguien hecho a mi medida, pero entonces comenzaron los detalles, pequeños, casi insignificantes, pero constantes. La primera vez fue en una calle del centro. Un chico joven, quizá de mi edad, nos miró con una sonrisa torcida, casi divertida, y luego susurró algo a su amigo. A Mateo no pareció importarle, pero yo lo noté. Después, una mujer en una terraza lo observó con los ojos muy abiertos, como si lo reconociera de inmediato. Incluso un grupo de estudiantes soltó una risa cómplice cuando él pasó. Cada vez que esto ocurría, le preguntaba si conocía a esas personas. Él solo se encogía de hombros. No tengo idea, debe ser casualidad, decía, aunque sus ojos parecían tensarse durante un segundo. Intenté ignorarlo. Después de todo, ¿quién no ha sentido alguna vez la paranoia de creer que todo el mundo lo mira? La noche que recibí el mensaje habíamos tenido nuestra quinta cita. Había sido mágica, como siempre, pero ya en el camino a casa noté cómo 2 chicas lo miraban con una mezcla de sorpresa y risa nerviosa. Una incluso comentó algo que no alcancé a escuchar. Mateo lo vio, estoy segura. Fingió no darle importancia, pero su mano tembló apenas cuando abrió la puerta del taxi. El conductor, al escucharlo decir su nombre, soltó una sonrisa amplia, demasiado amplia. Ah, tú eres Mateo. Yo fruncí el ceño. ¿Lo conoce? Digamos que me suena, respondió, y luego guiñó un ojo a través del espejo. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, y aunque intenté no pensarlo, la inquietud ya había empezado a filtrarse en mí como un veneno lento. Al llegar a casa, Mateo me dio un beso corto y me dijo que me llamaría al día siguiente. No parecía nervioso, pero algo en su voz tenía una sombra que no había escuchado antes. Yo subí a mi departamento y me dejé caer en la cama, exhausta, pero feliz. O eso creí, hasta que llegó el mensaje. Lucía, aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. La frase se clavó en mi pecho, quería borrarla, fingir que nunca la había visto, pero algo más fuerte me lo impedía. No sabía quién me había escrito, pero sí sabía una cosa. Mateo guardaba un secreto, y yo ya estaba demasiado involucrada.
El problema era decidir si quería saber la verdad o si era mejor huir antes de que esa verdad me arrastrara con él. El mensaje seguía parpadeando en mi pantalla como un mal presagio. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma frase, repetida como un eco amenazante. Me levanté varias veces, bebí agua, caminé por el pasillo, incluso traté de convencerme de que era una broma de mal gusto, pero algo en mi instinto no quería dejarme en paz. A la mañana siguiente le conté a Sofía lo que había pasado. Ella era mi confidente desde que ambas éramos adolescentes y una de las pocas personas capaces de advertirme cuando cometía errores sentimentales. Pensé que se reiría, que diría que estoy exagerando, que seguro era un spam extraño, pero su reacción fue completamente distinta. Muéstrame la foto que tienes de él, me dijo de inmediato, con el ceño fruncido. No entendí por qué, pero obedecí. Busqué la foto que le había tomado días atrás, una selfie improvisada mientras caminábamos por el parque. Él sonreía, yo sonreía, y el mundo parecía un lugar simple. Se la enseñé. Sofía se quedó congelada. La expresión en su cara cambió como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Sus labios se tensaron, los ojos se abrieron 1 milímetro más y un color extraño entre susto y incredulidad le subió a las mejillas. Lucía, ¿sabes quién es? ¿Cómo que quién es? Reí intentando restarle importancia. Es Mateo. ¿Qué pasa contigo? Pero ella negó con la cabeza. Su mano tembló cuando me devolvió el teléfono. No, no es solo Mateo. Lo he visto antes. Mi estómago se encogió. ¿Dónde? Hubo un silencio demasiado largo antes de que respondiera. En internet, en otro tipo de páginas. Tardé unos segundos en entender a qué se refería. Y cuando lo hice, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No, no, Sofía. Debe haber un error. Mateo no es... Él no es ese tipo de persona. Lucía, me interrumpió con una calma que no sentía. No lo digo para hacerte daño, pero lo he visto. No puedo equivocarme, y tiene otro nombre, uno artístico. Aiden Steele. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La habitación, el ruido del café, la voz de Sofía, todo empezó a alejarse, como si lo escuchara a través del agua. No puede ser, susurré, más para mí que para ella. Ella tomó mi mano. Lo siento, de verdad, pero deberías preguntarle, o al menos tener cuidado. No pude responderle. Me quedé mirando mi teléfono como si fuera un objeto extraño. La imagen de Mateo sonriendo ya no parecía la misma. Algo dentro de mí se fracturó silenciosamente, como una fisura que amenaza con convertirse en grieta. Intenté seguir con mi día, pero la duda me perseguía como una sombra persistente. Cada vez que pensaba en Mateo, nuevas preguntas se abrían como agujeros en mi mente. ¿Quién es realmente? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Es verdad? ¿O Sofía podría estar confundida? Quise buscar su nombre en internet, pero recordé su mirada cuando me pidió que no lo hiciera, sin haberme pedido nada todavía. Bueno, no literalmente, pero aquel mensaje desconocido parecía anticipar algo que él no quería que descubriera. Durante todo el día, los detalles que antes había ignorado empezaron a volverse insoportablemente evidentes. El chico que nos sonrió en la calle, las risas susurradas, la mujer que lo observó con reconocimiento, incluso el taxista que pronunció su nombre con complicidad, todo encajaba demasiado bien. Al llegar a casa me sentí derrotada. No sabía si tenía miedo a la verdad o a perderlo. Me preparé un té que dejé enfriar sin probarlo y me senté en el sofá inmóvil, con la foto de Mateo abierta en el móvil. Tenía que hablarle. ¿Pero cómo? ¿Con qué palabras se le pregunta a alguien si tu mejor amiga lo vio en una película para adultos? Pasé horas ensayando frases en mi cabeza. Mateo, necesito preguntarte algo. ¿Hay algo de tu pasado que quieras contarme? ¿Eres Aiden Steele? Cada una sonaba peor que la anterior. Él me escribió primero esa noche. Mateo, ¿estás bien? Te noté algo distante esta mañana. Me quedé mirando el mensaje, incapaz de responder durante varios minutos. Finalmente, escribí yo. Tenemos que hablar, Mateo, en persona. Tardó en contestar. Imaginé su expresión, intentando adivinar qué estaba pasando por mi mente. Cuando al fin llegó la respuesta, mi corazón dio un salto incómodo. Mateo,
Está bien, dime cuándo y dónde. Elegí un lugar público. No sabía si debía estar asustada o simplemente preparada para la verdad, pero había algo dentro de mí que me decía que nada sería igual después de esa conversación. No dormí, apenas respiré, y cuando al fin amaneció, supe que mi vida estaba a punto de dividirse en dos, el antes de Mateo y lo que fuera que viniera después. Nunca imaginé que una simple foto pudiera cambiarlo todo. Y sin embargo, ahí estaba yo, temblando, esperando el momento en que tendría que mirarlo a los ojos y descubrir si el hombre que empezaba a amar era realmente quien decía ser. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera que algo en mí estaba a punto de romperse. Me había pasado la noche imaginando todas las versiones posibles de Mateo, todas las historias que él podría contarme, todas las verdades que quizá yo no estaba preparada para escuchar. El café me temblaba en las manos mientras esperaba en la cafetería que habíamos acordado. Era un lugar pequeño, íntimo, pero con suficiente gente como para que no me sintiera expuesta. Cuando Mateo entró, supe que algo en él también había cambiado. Sus ojos buscaban los míos con una ansiedad que nunca le había visto. Caminó hacia mí con pasos medidos, como si temiera acercarse demasiado rápido y empujarme a huir. Lucía, dijo con un suspiro, sentándose frente a mí. Me asustaste. Pensé que había pasado algo grave. Tragué saliva. Quizás sí pasó. Su expresión se endureció ligeramente, como si ya supiera que no estaba ahí para una charla casual. Los dos estábamos tensos, atrapados en un silencio que parecía alargarse por horas. Ayer, empecé, evitando mirarlo directamente. Hablé con Sofía. Ella te reconoció. Un parpadeo casi imperceptible, apenas un movimiento, pero suficiente. Lo había entendido todo. ¿Reconocido de dónde? Preguntó, aunque su voz sonaba cansada, derrotada incluso, como si la pregunta fuera una formalidad. De internet, de videos, dije, obligando a las palabras a salir, aunque sentí que me desgarraban algo por dentro. De ese tipo de videos, Mateo llevó una mano a su rostro. No parecía sorprendido, tampoco enojado, más bien resignado. Lucía, solo dime la verdad, lo interrumpí. Todo lo que necesites saber. Ya no quiero suposiciones. Él cerró los ojos lentamente, y cuando los abrió, encontré en su mirada una mezcla dolorosa de vergüenza y alivio, como si finalmente lo hubieran alcanzado. Sí, dijo con voz baja. Trabajé en esa industria durante años. Y sí, usé ese nombre, ese que te dijo tu amiga. El sonido de sí cayó como un martillazo en mi pecho. Aunque ya lo sabía, escucharlo de él lo hacía real, innegable, imposible de ignorar. Pero también había algo más, algo oscuro, algo que él todavía no decía. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, intentando mantener la calma. Mateo apoyó los codos en la mesa. Sus manos estaban entrelazadas, tensas, porque sabía que esto pasaría, que te mirarían raro, que te juzgarían. Respiró hondo. Y porque ya no soy esa persona, Lucía. No quiero serlo. Llevo meses intentando salir de ese mundo, pero no es tan fácil. Sus palabras resonaron en mí con una mezcla de compasión y desconfianza. Había sinceridad en su voz, pero también evasión. Sentí que había capas que él aún ocultaba, capas que yo necesitaba ver si quería seguir adelante. ¿Por qué lo dejaste? Pregunté. Porque estaba vacío, porque me hizo daño, porque no era la vida que quería, respondió rápido, demasiado rápido. Y porque necesitaba empezar de nuevo. Era una respuesta bonita, perfecta, demasiado perfecta. ¿Y la gente que te reconoce en la calle? Insistí. No es normal, Mateo, es más que fama pasajera. Él apretó la mandíbula y ahí lo vi, el miedo, no uno leve, sino un miedo profundo, arraigado, de esos que se llevan en los huesos. No tienes que preocuparte por eso, dijo, ya no tiene nada que ver conmigo. Pero su mirada decía lo contrario, decía que todo seguía vivo, que algo de ese mundo aún lo perseguía. Y lo peor, que él tenía pánico de que yo lo descubriera. Pasamos casi una hora hablando, o más bien esquivando. Yo lanzaba preguntas, él contestaba a medias, no me mentía del todo, pero tampoco me daba la historia completa. Y cada vez que tocábamos un punto delicado, desviaba la mirada como si enfrentarlo lo quemara.
Cuando terminó la conversación, no habíamos avanzado realmente. Él sabía que yo ya tenía la verdad superficial, pero aún me escondía la verdad profunda. Y yo me sentía atrapada en un limbo, sin saber si debía confiar o correr. Nos despedimos con un abrazo extraño, torpe, lleno de silencios. En el camino a casa, mis pensamientos eran un torbellino imposible de detener. Cada gesto de Mateo se repetía en mi mente. Sus evasivas, su desesperación, su miedo. Un desconocido me frenó de golpe mientras cruzaba la calle. Perdona, dijo sonriendo. ¿No eres la chica que anda con Steel? Me quedé paralizada. ¿Qué? Sí, con Mateo. Bueno, ya sabes. Y me guiñó un ojo de forma incómodamente cómplice antes de alejarse. Mi respiración se aceleró. No era paranoia, no eran coincidencias. Había un patrón, un hilo invisible, que conectaba todas esas miradas, esos comentarios, esos gestos. La gente sabía quién era él, mucho más de lo que yo sabía, y mientras caminaba, la sensación se hizo insoportable. Algo en su pasado no estaba muerto, algo seguía vivo, moviéndose en las sombras, persiguiéndolo, y ahora también a mí. Cuando llegué a mi edificio, temblaba. Subí las escaleras sin aliento, me encerré en mi departamento y me apoyé contra la puerta tratando de calmarme. No funcionó. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo en su mirada volvía una y otra vez. Una mentira, una sombra, una verdad que aún no me había contado. Y entendí algo que me heló la sangre. Mateo no solo buscaba empezar de cero, Mateo estaba escapando. Dormí mal, si es que dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mateo esquivando mis preguntas, bajando la mirada justo en el borde de una revelación. Y peor aún, escuchaba la voz de aquel desconocido repitiendo Steel, como si fuera un nombre tatuado a fuego en mi destino. Me levanté antes de que sonara la alarma, cansada, confundida y con la sensación persistente de que estaba jugando a algo cuyas reglas desconocía. Intenté enfocarme en mis tareas del día, pero mi mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento. Él aún oculta algo, no algo pequeño, algo inmenso, algo que lo persigue y lo obliga a mentirme con suavidad, como quien intenta curar una herida sin que el paciente note el bisturí. A media tarde, Mateo me escribió: Hoy nos vemos, por favor. No sabía si quería verlo o si debía alejarme, pero la incertidumbre me estaba matando. Acepté. Nos encontramos en un parque, uno tranquilo, apartado, donde solíamos caminar en nuestras primeras citas. Cuando lo vi de lejos, supe que no venía a repetir excusas. Sus pasos eran pesados, sus hombros tensos. No era el Mateo radiante de semanas atrás. Era otro, uno quebrado, uno que parecía estar sosteniendo el mundo sobre los hombros. Lucía, comenzó apenas estuve frente a él. No quiero seguir así, no quiero que tengas miedo de mí. Yo crucé los brazos, más para sostenerme que por molestia. Entonces dime la verdad, toda, no solo lo que crees que puedo soportar. Él tragó saliva, miró hacia los árboles como buscando una salida, y después volvió a mí con una expresión que nunca antes le había visto: vulnerabilidad pura. Tienes razón, dijo al fin. Te he ocultado cosas. Mi corazón se aceleró, no por sorpresa, sino por la confirmación de lo que ya intuía. Dijiste que habías trabajado en la industria, que lo dejaste, respondí despacio, midiendo mis palabras. Pero eso no explica las risas, las miradas, la gente que te reconoce, ni la forma en que te pusiste cuando aquel taxista dijo tu nombre. Mateo respiró hondo. Lo dejé, pero no como tú crees. No fue una decisión limpia ni sencilla. Hubo problemas serios. Me quedé en silencio, obligándolo a continuar. Tuve discusiones fuertes con algunos productores, gente poderosa que maneja mucho más de lo que imaginas. Querían que hiciera cosas que no quería, firmar contratos que me ataban durante años, y cuando intenté salirme, se aseguraron de que mi vida se volviera un infierno. Mis dedos se tensaron. Por eso el escándalo. Sofía dijo que había rumores. Sí, admitió él. Lo armaron ellos, inventaron historias, filtraron videos sin mi permiso, manipularon todo para que nadie quisiera contratarme. Pero no fue eso lo peor. Se detuvo, su mirada se volvió oscura. Y ahí supe que estaba al borde de una verdad aún más profunda. ¿Qué más pasó, Mateo?, pregunté con voz firme.
Él pasó una mano por su cabello, nervioso. Hubo amenazas, no solo a mí, a gente que conocía. Me miró directo a los ojos. No quería que tú terminaras metida en esto. Era una respuesta casi heroica, demasiado heroica. Algo no encajaba. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Siguen detrás de ti? Mateo dudó. Apenas un segundo, un parpadeo, pero lo suficiente para que lo notara. No, mintió, lo supe inmediatamente. Su tono, su mirada desviada, la rigidez en su mandíbula. Lo había visto antes, en hombres que intentan proteger algo más que la verdad. Mateo, susurré, ¿quién te amenazó? ¿Y por qué sigues recibiendo esas miradas? ¿Por qué te reconocen tanto? Él dio un paso hacia mí. Lucía, créeme, ya no estoy en ese mundo. Quiero construir algo contigo, empezar de cero. Solo necesito que no... Su voz se quebró. Que no busques mis videos ni mi nombre. Por favor, esa súplica me golpeó como un cubetazo de agua fría. ¿Quién pide algo así sin un motivo oculto? ¿Qué pasa si los veo? Pregunté despacio. Él cerró los ojos como si el pensamiento lo lastimara. No quiero que te hagas una idea equivocada de mí. No quiero que me veas de esa forma. No quiero que nada de eso se meta entre nosotros. Nosotros. Una palabra que hasta ese momento había sonado dulce. Ahora era una jaula. Nos sentamos en una banca. El viento era frío y sin embargo yo tenía calor, como si mi cuerpo entero estuviera ardiendo por dentro. Tienes que confiar en mí, insistió. No puedo confiar si no sé en qué, respondí. Él me miró, derrotado, pero decidido. Está bien, te diré algo más, pero prométeme que no lo repetirás. Dudé, pero asentí. No dejé la industria por voluntad propia, confesó al fin. Me obligaron a salir, me exigieron dinero que no tenía, me acusaron de cosas que no hice. Y... bajó la voz. Y algunos de los dueños están involucrados en negocios sucios, muy sucios. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué tipo de negocios? No puedo decirlo aún, respondió rápido. No aquí, no ahora. Otra media verdad, otro muro. El sol empezó a ponerse. La tarde se volvía roja, intensa, casi violenta. Mateo me tomó la mano. No quiero perderte, Lucía. Lo único que te pido es tiempo. Dame unos días y te contaré todo. Lo miré a los ojos. Había miedo, sí, pero también honestidad. Una honestidad incompleta, fragmentada, llena de huecos, como si quisiera decirme la verdad, pero hubiera algo o alguien que no se lo permitiera. Está bien, susurré. Te daré tiempo. Él sonrió con alivio. Me abrazó con fuerza, como si temiera que fuera la última vez, y quizás era eso lo que más me inquietaba. Mientras regresaba a casa, entendí una cosa. Mateo no solo me estaba ocultando su pasado, estaba intentando frenéticamente evitar que su presente se derrumbara, y yo ya estaba atrapada entre sus sombras. Durante los días siguientes, mi cuerpo hacía todo lo posible por llevar una vida normal, pero mi mente se hundía cada vez más en un pantano de dudas. Mateo me había pedido tiempo, unos días, había dicho, y aunque yo quería confiar en él, sentía que la verdad era como una presa a punto de romperse. Cada hora que pasaba era una gota más en la grieta. Sofía era la única que sabía todo, y aún así, cada vez que me miraba, veía la tensión en su mandíbula, el miedo de que me estuviera metiendo en algo peligroso. Lucía, no quiero sonar exagerada, me dijo una tarde, pero deberías investigar un poco más. No puedes depender solo de lo que él decida contarte. La idea me dio náuseas. No quería ser la típica novia desconfiada, revisando el pasado de su pareja como si fuera otro expediente policíaco. Pero había algo más fuerte que mi incomodidad, la necesidad de saber, porque la ignorancia ya no era paz, era veneno. Esa noche, mientras trataba de relajarme, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Mira esto, pero prométeme que no lo verás sola. Cuando abrí el enlace, el corazón me dio un vuelco. Era un foro, no uno cualquiera, sino uno de esos espacios turbios donde la información flota entre rumores, nombres falsos y verdades peligrosas. El tema del hilo tenía más de 200 respuestas y un título directo: Historia real de Aiden Steele, exclusiva. Mis dedos sudaban mientras hacía scroll. Los usuarios hablaban como si fueran expertos en la vida de Mateo.
Algunos sonaban como fanáticos, otros como enemigos, pero todos coincidían en algo. Mateo no había dejado la industria porque quiso, lo habían sacado a la fuerza, leí más, debía dinero. Lo presionaron con amenazas. Un director poderoso lo hundió. Hay rumores de un video que nunca debió grabar. Cada línea era como una piedra cayendo dentro de mí. La versión de Mateo, tan medida, tan cuidadosamente editada, empezaba a mostrar agujeros gigantes, y lo peor era que cada comentario parecía describir algo que él me había insinuado, pero sin terminar nunca de explicar. De pronto, un mensaje anclado llamó mi atención. Steele no desapareció, lo hicieron desaparecer. Sentí cómo mi respiración se volvía pesada. El foro seguía cada vez más oscuro, mencionando nombres de productoras, actores involucrados, rumores de extorsiones, incluso de redes ilegales. No puede ser, murmuré, alejando el teléfono como si quemara. Pero sí podía ser, y eso era lo más aterrador. Durante los siguientes días, Mateo estaba raro, muy raro. Me escribía mensajes cortos, evasivos. Hoy no puedo vernos. Perdón, tuve que resolver algo. Todo va a estar bien. Ya casi puedo contártelo todo. Esas palabras, que deberían tranquilizarme, solo me llenaban de ansiedad. ¿Qué estaba resolviendo? ¿Por qué no podía decirme nada aún? ¿En qué estaba metido ahora? Un jueves por la tarde, mientras caminaba hacia casa, vi algo que me heló la sangre. Al doblar una esquina, noté a un hombre con gorra y capucha apoyado contra una pared. Miraba su teléfono, hasta que me vio pasar, y entonces lo guardó. No fue una reacción casual, ni tímida. Fue automática, precisa, como si hubiera estado esperándome. Aceleré el paso. El hombre no me siguió, pero tampoco desvió la mirada. Cuando llegué a mi edificio, tenía las manos temblando. Me repetí que quizás solo estaba exagerando, que no tenía pruebas de nada, pero ese pensamiento duró apenas unos minutos. Esa noche, Sofía vino a verme. Ella insistió. Me había escuchado tan nerviosa por teléfono que no quiso dejarme sola. Lucía, escúchame, dijo apenas entró. Lo del foro es serio. Esa gente no se inventa cosas así porque sí. Y Mateo, bueno, ya viste cómo actúa. Me hundí en el sillón. No sé qué hacer. No quiero juzgarlo por un pasado que quizá no pudo controlar, pero tampoco puedo fingir que todo está bien. Sofía se sentó a mi lado. Hay algo más. Mi estómago se retorció. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Seguí buscando y encontré a dos usuarios que dicen haber trabajado con él en la misma productora. Los dos coinciden en que hubo gente peligrosa involucrada, no solo productores. Hablan de extorsión, dinero lavado, clientes importantes. Tuve que cerrar los ojos, sentía que el mundo se me estrechaba. ¿Y qué tiene que ver Mateo con todo eso?, pregunté con un hilo de voz. No lo sé, admitió Sofía, pero no parece un simple. Me obligaron a firmar un contrato. Esto es otra liga. Esa misma noche recibí un mensaje de Mateo. Mañana, tengo que verte mañana, no puedo esperar más. Algo en ese texto me dio miedo, no alivio, no esperanza, miedo, como si él supiera que el tiempo se le estaba acabando. Me quedé mirando la pantalla por minutos eternos. Una parte de mí quería abrazarlo, sostenerlo, decirle que estaba ahí para apoyarlo, pero otra parte, más fría, más racional, más aterrorizada, me decía que acercarme demasiado podría arrastrarme a algo que no estaba preparada para enfrentar, porque ya no era un simple secreto vergonzoso, ya no eran solo videos, fama o vergüenza. Mateo estaba atrapado en algo oscuro, algo que seguía vivo, algo que lo perseguía como una sombra imposible de sacudir, y ahora esas sombras también empezaban a bordear mi vida. Mientras apagaba la luz para intentar dormir, supe que el día siguiente no solo traería respuestas, traería una verdad capaz de romperlo todo. Y yo no sabía si estaba lista para escucharla. No dormí nada. El miedo se fue metiendo entre mis costillas como un animal pequeño que no te deja respirar. Cada ruido del pasillo, cada coche que pasaba por la calle, cada vibración del teléfono me hacía saltar. A las 7 de la mañana ya estaba despierta, maquillada, vestida y con el corazón acelerado sin motivo aparente.
Tenía que ver a Mateo ese día, pero no supe decidir si eso me tranquilizaba o me aterraba aún más. Me escribió temprano: «Te veo a las 5, donde siempre». No añadió nada más, ni un emoji, ni una aclaración, ni una disculpa. Esa falta de detalles me dejó helada. Era el mensaje de alguien que estaba lidiando con algo mucho más grande que él. A las 5 menos 10 ya estaba en el parque donde habíamos quedado. Me movía de un lado a otro, repasando cada palabra que le diría, cada pregunta que necesitaba hacerle. Quería exigirle respuestas, pero también quería abrazarlo. Quería gritarle, pero temía romperlo. Era una lucha extraña, una en la que ninguna emoción ganaba. A las 5 en punto lo vi caminar hacia mí. Mateo parecía alguien diferente, más delgado, los ojos hundidos, el cabello desordenado como si no hubiera dormido en días, y sin embargo, cuando me vio, intentó sonreír, un intento triste, torpe, que solo me hizo preocuparme más. «Lucía», dijo, extendiendo la mano hacia mí. Iba a responderle cuando, de repente, alguien más apareció. Un hombre alto, musculoso, con una camiseta ajustada y una chaqueta de cuero. Caminaba directo hacia nosotros con la seguridad de quien no teme a nada, o peor, de quien sabe que el miedo siempre lo acompaña a él, no al revés. Mateo lo vio primero. Su rostro cambió al instante, como si le hubieran arrebatado el aire. «No, aquí no», susurró Mateo, retrocediendo un paso. El hombre soltó una carcajada suave, cargada de desprecio. «Vaya, si es Steele». La forma en que pronunció el nombre artístico de Mateo fue como un golpe en el estómago. No un simple «te reconozco», sino un «te poseo». Me quedé paralizada. «¿Pensaste que podías desaparecer así como así?», continuó el hombre, mirándolo con una mezcla de burla y amenaza. «¿Sin pagar? ¿Sin explicar nada?». Mateo levantó las manos en un gesto defensivo. «No quiero problemas, no estoy metido en eso ya». «Lo sabes». El hombre dio un paso más, invadiendo su espacio. «Ah, claro, el chico bueno ahora, el que se cree limpio». Luego me miró a mí. «¿Y tú quién eres? ¿La nueva? ¿La que no sabe nada?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí. No podía. «Déjala fuera de esto», dijo Mateo con una voz que jamás le había escuchado. Un tono firme, casi desesperado. El hombre sonrió con diversión. «¿Fuera?», repitió. «Oye, si te metes con nosotros, arrastras a todos contigo. Eso lo sabes desde el primer día. Quise dar un paso atrás, pero mis piernas no reaccionaban. El mundo parecía comprimirse alrededor de nosotros. «Vete», dijo Mateo, haciendo un esfuerzo por sonar en control. «Por favor, vete». «¿Por favor?». El hombre se echó a reír. «Eres un chiste, Steele. Y encima, un chiste que nos debe dinero. Mucho dinero». Ese detalle me rompió por dentro. ¿Dinero? ¿Deudas? ¿A quién? ¿Por qué? Intenté procesarlo, pero el miedo no me dejaba pensar. «Mira», dijo Mateo tensándose, «te daré lo que pueda, pero no hoy y no aquí». El hombre se acercó tanto que pude ver una cicatriz que le cruzaba la ceja. «Tienes una semana», susurró. «Una. Después ya no seremos tan amables». Le dio un empujón en el hombro, como un recordatorio de quién tenía el poder. Luego me dedicó una mirada lenta, invasiva, que me dejó helada. «Bonita novia, Steele. De verdad mejoras el gusto», dijo con una sonrisa torcida, y luego se alejó, sin mirar atrás. Mateo quedó temblando. No exagero, temblando. Sus manos, sus hombros, incluso su respiración fallaba como si estuviera a punto de colapsar. Me acerqué, pero él retrocedió un paso como si temiera romperse aún más. «Mateo, ¿quién es ese hombre?», pregunté con la voz rota. Él apoyó las manos en sus rodillas, intentando recuperar el aire. «Alguien del pasado», dijo. «Alguien de quien llevo demasiado tiempo huyendo». «¿Te debe dinero? ¿Te amenaza? ¿Qué está pasando?». Él no contestó de inmediato. Caminó unos pasos hacia la banca más cercana y se dejó caer, hundiendo la cara entre las manos. Yo me senté a su lado, manteniendo cierta distancia, sin querer presionarlo. Después de varios segundos, habló. «Ese hombre trabajaba con uno de los directores, el que me hundió, el que me tendió la trampa». Respiró hondo. «Y sí, les debo dinero, no por gusto, sino porque me obligaron a grabar algo que nunca quise, algo que
No debería haber existido. Mi piel se erizó. No quería imaginar qué había sido. Pero él continuó. Me chantajearon, me pidieron una suma imposible, y cuando no pude pagar, me sacaron, me arruinaron. ¿Y ahora quieren más? Lo miré, intentando entender. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver? Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de miedo. Porque descubrí cosas que no debía, cosas que no puedo contarte aún. Pero ellos creen que puedo hablar, y eso me convierte en un problema. Sentí un frío en el estómago. ¿Y yo? ¿Por qué hablo de mí? Porque ya te vieron conmigo, porque saben que me importas, y ellos usan todo lo que pueden para presionar. Me llevé las manos a la boca intentando no llorar, no por pena, por terror. Lucía, dijo Mateo acercándose un poco, no quería esto, no quería arrastrarte, pero ya no puedo esconderlo más. Lo que te dije antes solo era una parte. Lo sé, susurré, y en ese momento supe que el mundo de Mateo no estaba muerto, había estado dormido, y ahora acababa de despertar. Durante días no pude sacarme la imagen de aquel hombre musculoso de la cabeza. Su mirada se había incrustado en mí como una espina que no deja de doler aunque intentes ignorarla. Mateo decía que lo estaba manejando, que no debía preocuparme, pero cada palabra suya llegaba teñida de culpa. No lo decía, pero se esperaba que yo confiara a ciegas. Y eso, en ese momento, se sentía imposible. Cada vez que salía a la calle tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Cada vez que doblaba una esquina, creía ver al mismo hombre de la gorra del otro día. A veces me giraba de golpe y no había nadie. A veces sí había alguien, demasiado cerca, demasiado atento. Empecé a entender lo que era vivir con miedo. Una tarde, después del trabajo, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, no promesas vagas, no confesiones parciales, verdades completas, y si Mateo no iba a dármelas, tendría que encontrarlas yo. Lo seguí. No fue planeado, no había un plan maestro escrito en mi cabeza, solo vi que salía de su edificio mientras yo estaba cerca, y mi cuerpo actuó antes de que pudiera pensarlo dos veces. Me mezclé entre la gente del centro, manteniendo distancia como si fuera un juego prohibido del que no podía escapar. Mateo caminó rápido, con la cabeza gacha. No parecía el mismo hombre que me sonreía en las primeras citas. Ahora se movía con la paranoia de quien teme una emboscada en cada esquina. Cuando llegó a un barrio más discreto, casi industrial, mis pulsaciones aumentaron. Allí no había cafés bonitos ni parques llenos de familias, solo edificios apagados, oficinas sin letreros y callejones que parecían tragarse el ruido. Lo vi detenerse frente a una puerta metálica gris. Tocó un timbre sin nombre. Yo me escondí detrás de un contenedor sintiéndome ridícula, pero también aterrada. La puerta se abrió. Mateo entró. Esperé unos segundos y crucé la calle con pasos casi mudos. Sabía que no podía arriesgarme a acercarme demasiado, pero había una ventana lateral, estrecha, con un vidrio translúcido que dejaba ver siluetas. Me acerqué, conteniendo el aliento, y me asomé apenas. Lo que vi me dejó helada. Mateo no estaba solo. Había dos hombres más dentro. Ninguno era el musculoso del parque, pero ambos tenían la misma presencia amenazante. Hombros cuadrados, ropa demasiado formal para un sitio así, expresiones duras. No estaban charlando, estaban discutiendo. Las siluetas se movían con brusquedad. Uno señaló a Mateo con un gesto violento, como si lo estuviera acusando. Mateo respondió igual, moviendo las manos, desesperado. El otro hombre se acercó demasiado, invadiendo su espacio. Parecía empujarlo. Mi estómago se tensó. Quise escuchar. Quise saber. Pero el vidrio aislaba casi todo. Solo pude distinguir tonos: enojo, frustración, desesperación. Y luego un golpe seco. No vi qué pasó, pero la sombra de Mateo retrocedió de golpe, como si hubiera sido empujado contra la pared. Mi corazón dio un salto tan fuerte que sentí que perdía el aire. Tuve que taparme la boca para no gritar. Quise entrar, quise correr, quise hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Solo pude quedarme ahí, pegada al muro, sintiendo el frío del metal en la espalda, escuchando vagamente la discusión que escalaba y luego bajaba,
como olas violentas chocando contra un acantilado. Después de unos minutos que se sintieron eternos, la puerta se abrió de golpe. Me lancé a esconderme detrás del contenedor otra vez. Salieron los dos hombres primero, hablando entre ellos. No parecían enfadados, más bien satisfechos, como quien acaba de cerrar un trato ventajoso o de imponer una amenaza. Cuando se alejaron, Mateo salió. No hablaba, no respiraba normal. Se apoyó en la pared, llevó las manos a la cara y se quedó quieto varios segundos, intentando calmarse. El temblor en sus dedos era evidente incluso desde donde yo estaba. Mi corazón se rompió un poco al verlo así. Y sin embargo, también sentí rabia. Rabia porque él había dicho que ya no estaba involucrado. Rabia porque seguía mintiéndome. Rabia porque, sin querer, me estaba arrastrando a un mundo que yo jamás había elegido. Cuando él empezó a caminar, lo seguí un poco más, pero no hacia su casa. Mateo tomó otro camino, esta vez hacia una avenida más transitada. Miraba atrás cada pocos pasos, como si temiera que alguien lo siguiera, sin saber que era yo quien lo hacía. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, me volví y corrí hacia mi casa con el corazón latiendo como si quisiera romperme el pecho. Sentía que si alguien me tocaba, aunque fuera por accidente, gritaría. Al llegar, me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme el abrigo. No sabía si llorar, gritar o llamar a Sofía. Todo lo que había visto era demasiado. Ahora sabía que Mateo no estaba arreglando nada. Quienes mandaban eran ellos, esos hombres, y lo estaban apretando con una fuerza que a él ya no le quedaba energía para resistir. Y lo peor, lo estaban usando, y si sabían de mí, me usarían también. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. ¿Estás bien? Quería verte hoy, pero tuve un contratiempo. Un contratiempo. Casi reí, casi lloré. Mis dedos temblaban mientras escribía una respuesta neutra, fingida, que ocultaba todo lo que sabía. Estoy bien. Podemos vernos mañana. Mentira. No estaba bien. Y mañana no sabía si iba a tener valor para mirarlo a los ojos sin preguntarle por qué demonios estaba poniendo mi vida en riesgo. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé su mirada en el parque, aquella mezcla de amor y miedo, y entendí que Mateo no vivía una doble vida porque quisiera. Vivía una doble vida porque lo estaban obligando, y yo, sin quererlo, estaba empezando a formar parte de ella. No sé cuántas veces miré el reloj ese día. La ansiedad me tenía atrapada como si cada minuto fuera una cuerda más apretada alrededor de mi pecho. Sabía que tenía que ver a Mateo, sabía que él pretendía contarme todo, como dijo en su mensaje, pero después de lo que había visto en aquella oficina, no estaba segura de que existiera un todo que pudiera soportar. Aún así, elegí un café pequeño, iluminado, con varias mesas ocupadas. No quería estar sola con él. No por miedo a Mateo, sino por la sombra que lo seguía, por la sensación creciente de que en cualquier momento podría aparecer alguien más, uno de esos hombres que parecían controlar cada uno de sus movimientos. Él llegó 10 minutos tarde, algo raro en él. Siempre era puntual, casi ceremonioso con nuestras citas, pero esa tarde entró al café mirando hacia todos lados, como quien teme una emboscada. Cuando me vio, la tensión de su rostro se suavizó apenas. Lucía, murmuró, sentándose frente a mí sin quitarse la chaqueta. Gracias por venir. No le respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta que no lograba deshacer. Mateo apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. Temblaban, no como antes, no un temblor leve, sino uno profundo, interno, nacido del miedo. Hay cosas que no te dije, empezó con la voz ronca, y no porque no quisiera, sino porque pensé que si te contaba la verdad, te alejarías. La verdad suele tener ese efecto, respondí, sin poder evitarlo. Él cerró los ojos, dolido por mi tono. Lo sé, y aún así ya no puedo ocultártela. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Entonces él inhaló profundamente, como si necesitara reunir el valor para saltar desde un acantilado. Lucía, lo que se dice en los foros, las cosas que viste, no son solo rumores. Elevó la mirada. Todo es cierto, o casi todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No salí de la industria por voluntad propia, continuó. Intenté hacerlo, sí, pero antes de irme,
Me obligaron a grabar algo, un proyecto especial, uno que nunca debió existir. Mi estómago se encogió en un puño. No quise preguntar, pero él siguió. Era para un cliente privado, muy poderoso. No era un rodaje normal, ni legal. Bajó la voz aún más. Hubo otras personas involucradas, algunos que estaban ahí contra su voluntad. Yo traté de irme, me negué, me enfrenté a ellos, le tembló la mandíbula al decirlo. Fue entonces cuando todo estalló, inventaron un escándalo, filtraron imágenes manipuladas, acusaciones falsas, me borraron de la industria no por rebeldía, sino porque me convertí en un riesgo. Sabía demasiado, mi corazón latía tan rápido que me ardía el pecho. Pero no podían simplemente desaparecerme, dijo. Yo tenía seguidores, presencia pública, así que hicieron lo siguiente mejor. Me hundieron, destruyeron mi reputación, mis ingresos, mis contactos, y luego me exigieron dinero, una deuda que nunca pude pagar, y cada vez que intentaba alejarme, aparecía nuevamente. Lo miré fijamente. Él sostenía mi mirada esta vez. No huía, no esquivaba. Era la primera vez que veía la verdad en sus ojos, sin capas, sin máscaras. ¿Y ahora? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué quieren ahora? Mateo tragó saliva. Callarme, asegurarse de que no hable con la policía, de que no revele lo que vi ese día. Me incliné hacia él, sin querer hacerlo, pero como empujada por algo interno. ¿Qué viste, Mateo? La pregunta parecía dolerle. Algo que conecta a esa productora con gente que no pertenece al mundo del espectáculo, gente que mueve dinero, tráfico, contactos. Me apretó la mano sin aviso. Lucía, esto es mucho más grande de lo que imaginas. Sentí que el aire me faltaba. ¿Y yo? Pregunté. ¿Por qué me involucran a mí? Su rostro se quebró un instante. Porque saben que te amo. Me quedé inmóvil. Él nunca lo había dicho, y aunque en otro momento habría sido una frase hermosa, ahora sonaba más como una sentencia. Y porque saben que, si quieren controlarme, lo lograrán a través de ti, añadió, bajando la mirada. Sentí un vértigo profundo, como si el piso se inclinara. ¿Por qué no fuiste a la policía antes? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Lo intenté, respondió con un hilo de voz. Pero ellos tienen contactos allí también. No puedo confiar en cualquier agente. Si hablo con la persona equivocada, sería mi fin. Y el tuyo. El miedo me atrapó el pecho. No era paranoia, era real. Lucía, sé que esto es demasiado, susurró. Y si quieres irte, si quieres alejarte para siempre, lo entenderé. Te juro que lo entenderé. De hecho, es lo que debería pedirte. Me quedé mirándolo sin poder responder. Él continuó. Pero si te quedas, necesito que entiendas que no será fácil. Se inclinó hacia mí. Puedo derribar a esa gente. Tengo pruebas, no suficientes todavía, pero sí el inicio. Puedo entregarlas si consigo apoyo de alguien de confianza dentro de la policía. Ya estoy buscando. Apretó los dientes. Pero no puedo hacerlo solo. Mi respiración tembló. La conversación ya no era solo sobre su pasado, era sobre nuestro presente, sobre nuestra seguridad, sobre mi vida. Al salir del café tuve la sensación de que el mundo se había vuelto más pequeño, más opresivo. Caminé a su lado sin decir una palabra. El viento era frío, pero yo sudaba. Cada sombra parecía un peligro. Cada coche que pasaba demasiado cerca me hacía estremecer. Cuando llegamos a la esquina donde debíamos separarnos, Mateo me tomó las manos. No quiero arrastrarte a esto, dijo con un tono que me rompió por dentro, pero tampoco quiero mentirte más. Esta es la verdad, mi verdad. Yo lo miré, sintiendo un conflicto desgarrador. Amor o miedo, compasión o prudencia, huir o quedarme. Él esperó mi respuesta, pero yo no tenía una. Esa noche, en mi cama, sin poder dormir, pensé en algo que no me había atrevido a decirle. Yo no temía solo por él, temía por mí, por Sofía, por cualquiera que accidentalmente estuviera cerca. Y otra verdad aún más inquietante, mientras más me alejaba de Mateo, más sentía que las sombras que lo seguían ya habían empezado a seguirme a mí. Pasé el día entero con la mente hecha pedazos. Las palabras de Mateo sonaban en mi cabeza como un eco interminable.
Puedo derribarlos, tengo pruebas, pero no puedo hacerlo solo. Y luego, lo que más me había estremecido. Saben que te amo. Había algo hermoso en la frase, sí, pero también algo profundamente trágico porque no era una declaración romántica, era una advertencia. Amar a Mateo significaba que estaba en peligro. Alejarme de él también significaba peligro. Todo era un nudo en el que cada movimiento parecía apretar más la cuerda. Sofía vino a casa en cuanto le conté parte de lo que él me había dicho, no todo. Todavía no podía poner en palabras lo que había escuchado, como si describirlo lo hiciera más real. Lucía, esto ya no es un asunto de pareja, me dijo, caminando de un lado a otro por mi salón. Estamos hablando de gente peligrosa, de algo que suena enorme. Lo sé, susurré. Tienes que decidir, continuó ella, deteniéndose frente a mí. No si lo amas o no, eso ya es secundario. Tienes que decidir si quieres formar parte de esto, de lo que sea que él está a punto de hacer. Pero si lo dejo ahora, va a dolerte, terminó ella. Pero vivirás, tal vez él también, si sabe mantenerse lejos. Pero si te quedas, me convierto en un objetivo. Sofía asintió, mordiéndose el labio. No quiero perderte, Lucía. Sus palabras me desgarraron. Nunca en mi vida había estado en un dilema así. No era elegir entre dos caminos, era elegir entre dos abismos. Esa noche, mientras me preparaba un té que no llegué a tomar, sentí algo en la ventana. Un brillo, un reflejo. Me acerqué. Un coche negro estaba estacionado frente al edificio. No era extraño. Muchos coches se detenían ahí, pero este no tenía conductor visible. Los cristales estaban polarizados y el motor apagado. Sin embargo, su presencia tenía algo siniestro, como si no estuviera ahí por casualidad. Me aparté del cristal con el corazón acelerado. No avisé a Sofía, no llamé a Mateo, no llamé a nadie, solo apagué las luces de la sala. Durante al menos 5 minutos no me moví. El coche tampoco. Cuando por fin me animé a mirar otra vez, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ahora sí había dos figuras dentro. No distinguía rostros, solo sombras, pero estaban ahí y miraban hacia arriba, hacia mi ventana. Retrocedí, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Mi teléfono vibró en ese instante. Casi grité. Era Mateo. ¿Estás en casa? Necesito verte. Es urgente. Urgente. Todo era urgente últimamente. Con dedos temblorosos, respondí. Hay un coche afuera, 2 hombres dentro. Tardó unos segundos. Minutos, tal vez. Yo ya no distinguía el tiempo. Finalmente llegó su respuesta. No salgas, voy para allá. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. No sabía si mirar por la ventana o esconderme. No sabía si llamar a la policía o quedarme quieta, fingiendo que no existía. Tenía el corazón en la garganta y la mente llena de imágenes horribles. Cuando escuché un golpe en la puerta, casi me desmayé. Lucía, soy yo, dijo la voz de Mateo del otro lado. Lo dejé entrar de inmediato. Estaba sin aliento, sudando, como si hubiera corrido desde el otro extremo de la ciudad. Cuando cerró la puerta, apoyó la frente en ella unos segundos antes de girarse hacia mí. ¿Siguen ahí?, preguntó. Asentí. Mateo caminó hasta la ventana con cautela. Corrió apenas 1 centímetro la cortina. Su rostro palideció. Son los mismos, murmuró. Los de la oficina. Mis rodillas flaquearon. ¿Por qué están aquí?, logré preguntar. Porque ya saben que estuve reuniéndome con alguien, respondió él, y porque sospechan que estoy juntando información para entregarla. Lo miré fijamente. Mateo, ¿lo estás haciendo? Él dio un paso hacia mí, desesperado. Lucía, no puedo seguir huyendo. No puedo vivir así. Tampoco puedo permitir que tú sigas en riesgo por mi culpa. La única salida es denunciarlos. A todos. Tengo la mitad de las pruebas. Necesito la otra mitad y a un contacto de confianza. Se tocó la frente, agotado. Y después, podré salir de esto, pero no sin ayuda. ¿Y si te atrapan antes? Voy a desaparecer si no lo hago, Lucía, dijo, mirándome con una intensidad que me partió en dos. Ellos no me van a dejar vivir. Esto no es una elección para mí. Solo puedo elegir cómo terminará. Tragué saliva. El coche seguía allí. Las sombras seguían allí. Lucía, dijo él de pronto, acercándose y tomando mis manos, tienes que decidir si quieres seguir conmigo en esto.
No te estoy pidiendo que arriesgues tu vida por mí, pero sí que decidas si caminamos juntos o si aquí nos despedimos. Me temblaron los labios. ¿Y si me quedo? Si te quedas, susurró él, vamos a tener que huir, quizás por un tiempo, quizás por más, no estarás segura, no aquí, no ahora, hasta que los denunciemos y sean arrestados. Pero estaré contigo, te lo juro. ¿Y si me voy? Sus ojos se quebraron un segundo. Si te vas, te protegeré igual. Haré que ellos crean que ya no estás conmigo, que no sabes nada. No quiero arrastrarte más a este infierno. Me aparté, caminando hacia el centro de la sala. Mi respiración era un caos. No puedo decidir así, murmuré. Mateo, esto no es solo amor. Esto es peligro real. Lo sé, dijo él, acercándose, pero deteniéndose a 1 metro de mí. Nunca quise esto para ti, pero tampoco quise que ellos reaparecieran. No puedo controlar eso. Lo único que puedo controlar es decirte la verdad. Un silencio denso cayó entre nosotros. Él me miraba con los ojos de alguien que ya ha perdido demasiado y teme perder lo último que le queda. Yo lo miraba como quien se está asomando a un precipicio y sabe que, salte o no, ya no podrá volver atrás. El coche afuera seguía sin moverse, las sombras seguían apostadas allí, y yo entendí que mi vida ya no era la de antes, que no importaba lo que decidiera esa noche, algo había cambiado para siempre. Mateo dio un paso más. Lucía, dime qué decides. No pude responder, no aún. Mi corazón decía una cosa, mi miedo decía otra, y entre ambas fuerzas yo me sentía partida en dos. Cerré los ojos mientras él esperaba. Y fue entonces, en ese instante suspendido, cuando supe que ya no tenía escapatoria. Mi decisión estaba a punto de romperlo todo. No respondí de inmediato, no podía. La palabra decisión giraba en mi cabeza como un péndulo afilado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de mi pecho. Mateo seguía ahí, mirándome, esperando, conteniendo la respiración como si el mundo entero dependiera de lo que yo dijera. Me acerqué a la ventana. El coche seguía estacionado frente al edificio, inmóvil, silencioso, peligroso. A veces veía el perfil de uno de los hombres, a veces no, pero sabía que estaban allí, mirándonos, calculando, esperando. Era un recordatorio brutal de que ya nada era normal. No puedo quedarme aquí, logré decir sin girarme hacia Mateo. Lo sé, respondió él, pero tampoco puedo. Mi voz se quebró. Abandonarte así, sentí su exhalación, una mezcla de alivio y miedo. Lucía, no te estoy pidiendo que salves mi vida, dijo acercándose lentamente, solo que me dejes protegerte, que me des la oportunidad de hacer lo correcto. Me giré hacia él. Sus ojos estaban húmedos, no de tristeza, sino de determinación. Esa mirada me golpeó más fuerte que cualquier amenaza. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté finalmente. La expresión de Mateo cambió. No sonrió, pero una chispa de luz apareció en sus ojos. La policía, susurró. Debo entregar lo que tengo. ¿A quién? Dijiste que no puedes confiar en cualquiera. Sacó su teléfono y me mostró un nombre en la pantalla. Él, un inspector que investigó a la productora hace años. Intentaron sobornarlo y no aceptó. Lo degradaron. Lo aislaron. Él me dijo que, si alguna vez tenía algo real, lo contactara, pero solo si estaba listo para perderlo todo. ¿Lo estás? Mateo asintió, aunque el temblor en sus manos decía que su cuerpo no estaba tan seguro como su mente. Empacamos pocas cosas. No sabía exactamente cuándo había tomado la decisión de irme con él, pero cuando metí mis documentos básicos y un par de mudas de ropa en una mochila, supe que ya no había vuelta atrás. Mateo guardó una memoria USB en el bolsillo interior de su chaqueta. La trataba como si fuera vidrio, como si un simple roce pudiera romperla. ¿Ahí está?, pregunté. Parte, respondió. Lo suficiente para que me crean, pero no lo suficiente para derribarlos sin mi testimonio. Se escuchó un ruido afuera, un coche arrancando. Corrí hacia la ventana. El coche negro seguía ahí. El ruido provenía de otro vehículo, pero el segundo coche se detuvo frente al primero. Las puertas se abrieron. 2 hombres bajaron. Mateo, susurré con el corazón golpeándome las costillas.
Hay otro coche, 2 tipos más, no sé si son los mismos. Mateo se acercó, miró por la cortina y su rostro se volvió gris. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Por dónde? ¿La puerta principal? Negó. Por las escaleras de servicio. No creo que sepan dónde vivo exactamente. Todavía. La palabra todavía me atravesó como un cuchillo. Bajamos por las escaleras de emergencia, pisando despacio para no hacer ruido. Cada crujido del metal oxidado me hacía contener la respiración. En el tercer piso escuchamos voces. En el segundo, un teléfono sonando. No sabíamos si eran peligrosos, vecinos o nada, pero cualquier sonido parecía una amenaza. Cuando alcanzamos la planta baja, Mateo asomó la cabeza por la puerta que daba al callejón. Oscuro, vacío. Un gato cruzó corriendo. Nada más. Sígueme, dijo, y caminamos rápido, pegados a la pared. El callejón daba a una avenida más amplia. Allí Mateo había dejado su coche la noche anterior. Negro, discreto. Me abrió la puerta. Yo no podía dejar de mirar hacia todos lados. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando él encendió el motor. A ver al inspector. ¿Ahora? ¿De noche? Ahora, repitió. Es cuando menos nos esperan. Las calles se veían irreales, los semáforos, las tiendas cerradas, los peatones aislados bajo las farolas. Todo parecía parte de un mundo que ya no me pertenecía. Yo era una intrusa en mi propia ciudad. Mateo manejaba como si cada esquina fuese un campo minado. Revisaba los retrovisores cada pocos segundos. Yo lo imitaba sin querer. A veces veía un coche detrás siguiéndonos un par de cuadras, pero luego giraba, o desaparecía, o quizás solo estaba paranoica. O quizás no. Llegamos al barrio donde vivía el inspector, un edificio viejo, desgastado. Mateo estacionó lejos. ¿Por qué no más cerca?, pregunté. Porque si alguien nos siguió, no puedo llevarlos directo a él. Me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Mateo me miró antes de que bajáramos. Pase lo que pase, dijo con suavidad, no te voy a abandonar. Sus palabras me dieron un poco de fuerza. Subimos hasta el tercer piso. Las luces del pasillo parpadeaban. Cuando Mateo tocó la puerta, un silencio denso cayó sobre nosotros. Era un silencio que parecía contener un destino entero. Se escucharon pasos detrás de la puerta. Luego, una voz grave. ¿Quién es? Soy yo, dijo Mateo. Tengo lo que pediste. Hubo un largo silencio. La cerradura hizo clic y lentamente la puerta se abrió. Dentro del apartamento las luces estaban apagadas, salvo por una lámpara pequeña en una mesa. El inspector era un hombre de unos 50 años, mirada cansada pero firme. Nos observó como si pudiera ver a través de nosotros. Entren, dijo, cerró la puerta con 3 cerrojos. ¿Te siguieron?, preguntó sin rodeos. Mateo negó. Yo no estaba tan segura. Nos sentamos. Mateo sacó la memoria USB y la colocó en la mesa. El inspector la tomó sin tocarla directamente, usando un pañuelo. ¿Esto es lo que creo que es?, preguntó. Es el inicio, dijo Mateo, y estoy listo para dar testimonio, pero necesito protección, para mí y para ella. El inspector me miró. Sus ojos no tenían suavidad, solo evaluación. Una vez que entremos en esto, dijo, no habrá forma de dar marcha atrás. Tendrán que desaparecer por un tiempo, no semanas, meses, tal vez más. Sentí un escalofrío. Mateo me tomó la mano. Estoy listo, susurró él. El inspector nos estudió unos segundos más, luego asintió lentamente. Entonces prepárense, esta noche van a cambiar de vida. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando salimos del apartamento. La calle estaba silenciosa, no había coches negros, no había sombras esperando. Al menos no a la vista. Mateo apretó mi mano. No sé qué va a pasar a partir de aquí, dijo, pero gracias por no dejarme solo. Lo miré. La noche era fría, el futuro, incierto. Podía perderlo todo. Podíamos terminar escondidos, vigilados, protegidos o casados. Pero en ese instante, una calma extraña me envolvió. No sé si es un nuevo comienzo, susurré, o si estamos huyendo para siempre. Quizás, dijo él, acariciando mi rostro, quizás sea las 2 cosas, y juntos cruzamos la calle, sin saber si dábamos un paso hacia la libertad o hacia la oscuridad que nos esperaba del otro lado. Fin.
Final abierto.